buenas tardes, estimados socios. Qué gusto poder tenerles aquí. Estimados socios, invitados especiales, amigos de los medios de comunicación, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder darles la bienvenida en esta reunión mensual de noviembre de 2024 en un momento crucial para el país, y es justo eso lo que nos convoca hoy aquí, es ese tema central, la discusión de la propuesta de reforma de la Caja de Seguro Social. Nuevamente agradecido por la presencia de todos, porque además muestra el interés tanto de ustedes como socio como de APEDE de construir un mejor país. Para la apertura de esta reunión mensual quiero invitar a Giulia De Santix, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, para compartirnos unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Elías. Buenos días a todos. Está como raro el micrófono. Está como un poco agresivo ya. Igual que Elías, bueno, me cojo los saludos protocolares a la mesa principal, gracias por estar aquí. Y me complace ver a los apedianos, sobre todo en esta reunión que es tan relevante. En las últimas semanas hemos tenido una agenda muy activa y productiva, permitiendo que nos mantengamos a la vanguardia como gremio crucial en la formación de alianzas para el beneficio del país. Durante el último mes, la APEDE participó en la Semana de Responsabilidad Social Empresarial organizada por Sumarse y entregamos la medalla Vicente Pascual Barquero a nuestra socia Yolanda Eleta de Varela, al tiempo que fuimos parte de la celebración del 79 aniversario de las Naciones Unidas. Estos son solo algunos ejemplos del trabajo continuo y dedicado que estamos realizando para fortalecer nuestra asociación y contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Este mes también hemos mantenido lo más importante, en verdad, lo que ha pasado este mes, es lo de la Caja del Seguro Social. Eso es lo único importante. Claro que como asociación hay las comisiones que trabajan, laboran, tenemos un montón de actividad, pero realmente lo que hemos hecho desde que soy presidenta, hablar del Seguro Social, pero a partir del 6 de noviembre, que el presidente de la Nación presentó ya formalmente el proyecto de ley para modificar la Caja de Seguro Social, nos hemos reunido una pequeña subcomisión y hemos estado trabajando arduamente todo el día, todo el tiempo, hasta yo creo que todos soñamos con Seguro Social, nos despertamos con Seguro Social, soñamos con Seguro Social. Entonces, nos hemos reunido y hemos analizado la normativa. Tenemos, por ejemplo, le hemos pedido a la Comisión de Gobierno Corporativo que nos haga algunas observaciones. Le he pedido a la Comisión de Jurídico y lo hizo, nos mandó el formato de la ley, con los cambios, de manera que uno con control de cambio para poder entonces ver con el proyecto de ley nuevo versus el proyecto de ley, la ley anterior, o la ley actual, perdón, para poder entonces analizar cuáles son los cambios. Y por supuesto, la comisión que más ha trabajado es la Comisión de Finanzas Nacionales, que definitivamente ha estado metida 100% en el tema, porque lo que más impacta son las finanzas, el tema de la Caja de Seguro Social. La verdad es que hoy salieron una encuesta sobre la Caja de Seguro Social, bueno, una encuesta en general, ¿no? Sobre aceptación, etcétera. Y quedé un poquito, bueno, hay algunas cosas positivas y otras negativas. Primero, el proyecto del gobierno tiene un 50 y pico por ciento, 56 o 57 de aceptación. Pero el sector privado tiene el proyecto, lo que el sector privado ha propuesto, la propuesta del sector privado, tiene el mismo nivel de aceptación, 11%, que el de la izquierda, de los sectores sindicales. Entonces, realmente me quedaba un poco sorprendida a pesar de todas las comparecencias, de todos los argumentos, etcétera, o sea, tenemos el mismo nivel de impacto que los sectores sindicales. O sea, como sector empresarial tenemos que pensar un poquito en el tema, ¿por qué? Y la otra
el otro tema que me ha impactado es que cuando hablan de instituciones, o sea, como que hablan de la visión positiva que se tiene frente a ciertas instituciones de la sociedad, hemos visto que los grupos de izquierda tienen una aceptación como del 50 y pico %, mientras que los sectores empresariales como un 10%, algo así. O sea, tiene o sea, que hemos estado perdiendo imagen, diría, frente a la sociedad panameña. Es preocupante. O sea, yo quedé bien preocupada frente a eso. Y entonces, no sé, la reflexión que le quiero dejar un poquito es como que esa merma en la imagen se debe a que los sectores de izquierda han manipulado ideológicamente a la gente, han podido digamos que su discurso, su retórica más populista está influenciando a la gente, o que de repente el sector privado no está haciendo su labor y la gente se siente excluida del sistema, no se siente parte. Tenemos que, como sector privado, modificar algunas conductas. O sea, sería como habría que hacer como más preguntas, un focus group o lo que sea, porque realmente son preguntas que son importantes para el futuro de nuestro país. Porque donde el sector privado pierda la relevancia y el impacto que tiene en la sociedad, vamos a quedar como Venezuela, porque eso fue lo que sucedió. Porque muchos amigos venezolanos, que estoy segura que muchos de ustedes los conocen, han dicho que eso fue lo que sucedió, que el sector privado se fue deslegitimizando y el discurso de izquierda se fue parte de la narrativa nacional. Entonces yo creo que nosotros tenemos que de verdad analizar esto. Bueno, esto fue una primera encuesta, hay que darle seguimiento, pero como sector privado pues tenemos que analizar. Y como APEDE, que tenemos un montón de comisiones, tenemos que ver cómo nosotros, como todo lo bueno que hacemos como APEDE, se sienta en la sociedad, porque realmente aquí yo siempre lo digo que es un semillero de valores, de principios, de gente que quiere un mejor Panamá, pero de repente no tenemos el impacto que quisiéramos tener. Así que se lo dejo como tarea entre todos, porque obviamente es una tarea entre todos. Así que bueno, como yo voy a regresar porque tengo que introducir el tema, los dejo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Y bueno, usted tiene toda la razón. Desde un poco antes del 6 de noviembre, el Seguro Social está omnipresente en nuestras vidas y debería estarlo siempre porque, como dice, es parte de nuestro futuro. Ahora, continuando con el habitual programa protocolar de las reuniones mensuales, es momento de darle un reconocimiento a aquellos socios que por su lealtad han permanecido dentro de nuestra asociación ya por un cuanto de varias décadas. Para colocar esos pines de lealtad que todos conocemos, quisiera invitar a la presidenta Yula de Santis que vuelva a subir al escenario en compañía de los miembros de la Junta Directiva de APEDE, Gabriela Berner, secretaria de Asuntos Nacionales y Enlaces con los Capítulos, y Otto Worsham, subsecretario de Finanzas. Para el primer pin de lealtad que vamos a colocar hoy es por sus 20 años de pertenecer a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Un fuerte aplauso para Diana Cecilia Mosquera. Con 10 años de pertenecer a APEDE, Cadine Michelle Sanuesa.
Los pines siempre dan un poco de problema. Le invitamos a que puedan mirar la cámara para una foto conmemorativa, por favor. Muchísimas gracias, Kadim, por pertenecer a APD. Le invitamos a la Junta Directiva que permanezca con nosotros porque ahora es momento de darle la bienvenida a los nuevos socios que formarán parte de APD. Queremos llamar a Kevin Anderson, fundador y director general de Regenera Consultores. Su socio proponente es Jorge Amador. Un fuerte aplauso. Del otro lado. Luis Díaz, abogado y corredor de seguros de DV y Consultores, socio proponente Valentín Solís. Tatiana Álvarez Araujo, gerente de Mercadeo y Comunicaciones del Museo del Canal, socio proponente Dagmar de Álvarez. William Antonio Paroni, socio y presidente de la firma Paroni y Asociados, socio proponente Katia Bedoya. Sergio Inestrosa, vicepresidente de Planeación Estratégica, Sostenibilidad, Regulación y Nuevos Negocios de ENSA, socio proponente Cristóbal Zamudio. Patricia Diz Jaén, vicepresidenta de Banca Corporativa en Banco Aliado, socio proponente Julia de Santix. David Orlando Melo Mendoza, CEO de M Investment Corp, socio proponente Otto Wolfson. Guadalupe González, ingeniera eléctrica y docente en la Universidad Tecnológica de Panamá, socio proponente Rafael Jaén Williamson. Alex Sugasti, asesor legal de licitaciones públicas y privadas, reclamos y procesos de impugnación en Quijano y Asociados. Socio proponente Oliver Muñoz. Martín Henao, General y Country Manager de Emerging Network Panamá, socio proponente Julia de Santix. Gabriel Eduardo Díaz Enríquez, vicepresidente ejecutivo de Banco Aliado, socio proponente Julia de Santix. Gray Caswell, vicepresidente de Placement de Marsh Semusa. Y con esta incorporación de los nuevos socios, me complace informarles
que llegamos al número de 800 nuevos socios en la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Señora Presidenta, es momento de juramentar a los nuevos miembros. Por favor, levanten su mano derecha. ¿Juran ustedes cumplir con los estatutos y reglamentos de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa? De ser así, que APEDE os premie, de lo contrario os demande. Bienvenidos a APEDE. Invitamos a los socios a la foto conmemorativa. Las mujeres adelante, los hombres atrás, se me esperan un poquito para que no sean una línea, por favor. O sea, las mujeres adelante, un pasito adelante, hombres atrás, se ponen. Ajá, ponemos una línea. Pese un poco, solo pese un poco, pese un poco. Yo con ese tamaño creo que ser alternativo porque no nos apoya. Alguien que me entre, ajá, ahí y perfecto. Bien. 3, 2. 3, 2. Ya tenemos. Gracias. Muchísimas gracias a los nuevos socios y otra vez un fuerte aplauso para la asociación, que hemos llegado a 800 miembros. Culminado esta parte protocolar de nuestra reunión, es momento de entrar en materia a lo que hemos sido convocado hoy. Por eso invito nuevamente a la presidenta Yula de Santix para introducirnos al panel Claves para entender las reformas de la Caja de Seguro Social. Venimos al tema principal. Nosotros como APEDE, me imagino que han visto que hemos hecho algún tipo de... Hemos hecho videos, bueno, aparte que es la segunda vez que hablamos de temas seguro social. Hicimos una primera presentación en APEDE, pero hicimos la presentación de la propuesta del sector privado. Esta vez queremos hablar de la propuesta, de analizar la ley, el proyecto de ley del seguro social y, por supuesto, queremos, ¿cómo que se llama? Queremos decirle nuestra opinión ya más detallada sobre las cosas que, desde nuestro punto de vista, son mejorables del proyecto de ley de acuerdo al análisis de los principios apedianos. Entonces, por ejemplo, tenemos temas que creo que se deben mejorar, que son... Hay todo un debate sobre el tema de las cuentas individuales, porque recuerden que ahorita mismo hay un sistema mixto, donde hay unas cuentas individuales que, a pesar de que nunca se pusieron como cuentas individuales, si tú vas al Seguro Social, te dicen cuál es tu cuenta individual y por lo tanto es individualizable, perdón. Entonces, y la misma norma establece que esas cuentas son propiedad privada y de alguna manera el nuevo proyecto de ley borra esa propiedad privada y dejan de ser cuentas individuales y van a un fondo se llama Fondo Universal Solidario. Entonces deja de tener esa propiedad y nosotros como APEDE, ¿cómo se llama? Uno de nuestros principios es la libre empresa y, por supuesto, la propiedad privada. Consideramos que se debe mantener alguna normativa donde, por ejemplo, esas cuentas sean heredables, por ejemplo, por lo menos un porcentaje, y que las cuentas que tienen ahorita mismo los cuentavientes de cuentas individuales se les reconozca esa cantidad. Con un certificado, que se reconozca. O sea, no es que tú diste tu plata durante 20 años y desaparezca. Entonces, eso no debe ser, se debe reconocer. Ahora, hago constar que ¿cómo se llama? Eric y Pablo lo van a explicar más a profundidad. El otro tema que también queremos hablar es el tema que consideramos que la gobernanza debe ser
mejorada considerablemente, sobre todo, como le dije antes, el Instituto de Gobierno Corporativo, debe haber gobierno corporativo, cosas que en este momento no hay y que básicamente no se le hizo ningún cambio en el proyecto de ley, cambios mínimos a la misma junta directiva. Entonces vamos a tener la junta directiva, que es la que provocó, de mi punto de vista, o sea, si algo funciona mal, el responsable es la junta, es el que manda, la dirección. Por lo tanto, esa junta directiva, no sé, hay que votarla, meterla presa, yo no sé. Pero realmente es un tema serio y la estructura, el diseño institucional es exactamente igual. Entonces, creo que se tiene que modificar. El otro tema es la supervisión. Realmente nosotros consideramos, mira, tenemos los bancos, los seguros, valores, hasta ahora los abogados no supervisan. Donde se maneja dinero, se tiene que supervisar. Entonces resulta que la Caja de Seguro Social, que maneja cientos de millones de dólares de los panameños, nadie lo supervisa. Muerto de la risa, feliz de la vida, nadie es responsable. Entonces nosotros consideramos que tiene que haber una entidad supervisora. No queremos, obviamente a mí, o sea, me pregunta a Julia, yo quisiera tener una superintendencia de pensiones y meter todo ahí, por eso crear una entidad, más burocracia, etcétera, pero se puede meter dentro de algunas de las... Nosotros habíamos pensado la superintendencia de seguro, y es uno de los cambios que van a proponer. Y finalmente... algunas limitaciones en cuanto a las inversiones, cómo se deben hacer. Hay un porcentaje de 75%. Bueno, Eri le va a explicar con un poquito más de seguridad. Y entonces sobre la administración, un poquito más de transparencia y los procesos un poquito más claros. Algo que yo quería decirle, nosotros no nos hemos metido mucho en el tema de hospital, que es lo que más realmente la gente se queja. Y si ven la encuesta de hoy, básicamente todo está mal ahí. No hay medicamentos, tienen mal, no atienden bien, etc. Y realmente no nos hemos metido porque nos hemos enfocado en el IBM, que es el que tiene que ver con el tema financiero. Porque realmente no es tampoco, no es nuestro tema, el tema hospitalario. O sea, no es un tema no está en los principios de APEDE, o sea, no nos hemos metido. Pero definitivamente... somos totalmente solidarios con las personas con las necesidades de una mejoría considerable en el servicio hospitalario en general de la Caja de Seguro Social y apoyamos cualquier medida que se tenga sobre el tema, sobre eso. Y entonces, finalmente, bueno, ya yo quiero presentar a Fernando Aramburu, que es asesor de la Junta Directiva, y que también ha trabajado pues con todo en todo el tema de la Caja de Seguro Social y que ha identificado unos ejes fundamentales o unos principios en los cuales nosotros nos hemos basado para hacer nuestro análisis y que esos principios es lo que enmarca todo lo demás y que siempre es importante entender el marco teórico hacia dónde vamos, y eso es lo que nos va a hablar Fernando Aramburu en unos minutitos. Muchas gracias, bienvenido. Siempre hay que tener un plan B, por si acaso. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente gracias, Presidenta, por darme el honor. Nosotros hemos venido trabajando, evaluando la propuesta del sector público con relación a la reforma de la Caja del Seguro Social. Y hoy quisiera, antes de que entren los expositores de hoy del detalle de qué es lo que se ha visto, me gustaría plantear aquí en la asociación los principios que hemos usado para enfocar el análisis de la reforma. El primer principio, sobre todo en la reforma del IBM, porque como dijo la Presidenta, no nos hemos enfocado tanto en los servicios médicos, que quizás es un tema que también debería tocarse en algún momento. El primer principio que hemos tenido como presente es la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Yo creo que eso debe ser el primer objetivo de lograr esta reforma. O sea, las famosas 4 patas que ha hablado el ministro de Economía y Finanzas, que son el aporte del gobierno central, el aporte de los empresarios, que aportan 3 puntos más de la cuota obrera patronal, 70% más a lo que están aportando hoy en día, el aporte de los asegurados, que es 3 años más para jubilarse, o sea, de 57 a 60, 62 a 65, y finalmente el rendimiento de las inversiones de la Caja del Seguro Social. Cualquiera de estas 4 patas que no se logren aprobar representa que hay que agrandar alguna de las otras patas o buscar una nueva sustitución. Entonces, por ejemplo, nada más para tocar brevemente, el tema del aporte del gobierno central, se nos ha dicho que el gobierno va a aportar 1.200 millones de dólares más de lo que está aportando hoy en día, pero no se ha dicho de dónde va a salir eso. Cada vez que se le pregunta al ministro habla de que va a combatir la evasión, pero en un Estado que está deficitario desde hace 15 años, tiene un déficit seguido y estructural de 2, 3, 4, este año va a ser del 5 o más por ciento del PIB, añadirle un aporte de 1.200 millones de dólares más, en mi librito es más deuda. Al menos de que se tenga una carta guardada que no conocemos y que yo creo que la asociación debe hacer la pregunta más concreta de dónde vienen esos recursos. Porque al final del día acabaremos nosotros, los ejecutivos de empresa y las empresas que representamos, asumiendo la mayor carga de ese peso. Porque ya, por ejemplo, no se ve posible o se ve muy poco probable que se aumente la edad de jubilación. Hemos escuchado inclusive al presidente de la Comisión de Trabajo, de Salud y Trabajo decirlo, que él no está de acuerdo con eso, que prefiere aumentar el ITBMS, lo dijo públicamente. O sea que el tema está muy candente. Los invito a que todos se involucren en este tema que va a afectar la sostenibilidad financiera del país en los años próximos. El otro punto es la equidad. La equidad es un principio que debemos siempre buscar, o sea, a cada uno lo que le corresponde, que se respeten los derechos de los asegurados. Y eso fue lo que mencionó la presidenta hace poco, el tema de los que han estado o los que están, muchos de los presentes en el sistema mixto. Sí se está trastocando el tema del derecho de propiedad, que es muy delicado y constitucional. O sea, se pasa todo a un fondo común, sí va a haber una contabilidad de lo que usted tiene, pero no es titular, usted no es titular de eso. Un ejemplo, si usted es soltero, no tiene herederos ni cónyuge, y se muere, eso queda en el fondo común, no es heredable. Hoy en día usted designa beneficiarios de acuerdo a la ley actual. Entonces, ese es un tema que también debe ser visto y debe ser mencionado en la Asamblea Nacional. Ya otros lo han hecho, nosotros también creo que debemos mencionarlo. Tercer punto, que genere pensiones dignas para todos los asegurados y fomente el ahorro personal. No voy a entrar en detalles, yo creo que el programa que ha puesto la Caja del Seguro Social a disposición de todos los ciudadanos y otras corridas que hemos hecho nosotros demuestra que el nuevo sistema sí garantiza una pensión igual o mejor de la existente. Inclusive para los que están en el sistema de beneficios definidos, muchos de los presentes, se les pone el mejor de los dos casos, el que le daría el sistema de beneficios definidos o el nuevo sistema. Solidaridad, que tenga solidaridad. El tema de la solidaridad hay que medirla en dos puntos. Primero, los ciudadanos estamos aportando 1.200 millones de dólares al sistema para que sea sostenible, para que se puedan pagar las pensiones, a pesar de que no hay fondos. Entonces, eso es solidaridad. Segundo, estamos garantizando una pensión mínima para a los menos favorecidos. Eso también es solidaridad. O sea, el que diga que este sistema propuesto no es solidario, miente. Sí lo es. Y pasa la prueba. Mejor gobernanza. Ya la presidenta habló. El CONEPLA hizo un planteamiento muy serio y sesudo y hay una propuesta sobre el tema de gobernanza. Pero sobre todo que promueva la eficacia y la eficiencia en la institución. Transparencia y rendición de cuentas. Y, por supuesto, supervisión de un tercero, el manejo. Si ustedes ven las corridas, ese fondo va a llegar a tener 30.000 millones de dólares en algún momento en el tiempo. O sea, va a ser mucho dinero. Ahora mismo tiene 12.000 millones de dólares. Todos los fondos del Seguro Social, eso es mucho dinero.
que requiera el menor apoyo de las finanzas públicas. Este es otro punto importante. Por ahí se andan proponiendo otros sistemas, inclusive algunos apedianos, proponiendo de que exista el sistema de 2 pilares, que mantengamos el sistema de beneficio definido y tengamos hasta los $1.000 y después tengamos un sistema de cuenta individual. Ese sistema requiere mucho más recursos del Estado, mucho más subsidio. Lo hemos corrido y lo hemos demostrado. Además de que da pensiones menores para los cuentavientes. O sea que nosotros, ese es un punto importante, que requiera el menor apoyo, porque ese apoyo es de la comunidad, de los ciudadanos que están pagando impuestos para subsidiar al Seguro Social. Y que procure una mejora sustancial en los servicios médicos y otros de la caja de la población. Hay que ver si en la ley está, o sea, ¿qué pone la caja en el texto? El gobierno está poniendo $1 billón. Nosotros 3 puntos más del PIB, de la cuota. La población 3 años más de jubilación. ¿Y en la caja qué está poniendo? Tiene una planilla de $1.100 millones. La planilla del seguro es 34.000 personas, $1.100 millones. ¿Qué han dicho al respecto? No he escuchado nada. O sea, la caja también tiene que poner de su parte y que disminuya la burocracia existente y el mal servicio que dan a la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Presidenta, por liderar todo este trabajo que se ha estado haciendo de manera incansable en AP desde que conocimos la propuesta del gobierno, y al expresidente Fernando por toda la asesoría que nos ha estado brindando. Ahora sí, es momento de entrar en nuestro panel, que estará liderado por 2 miembros de nuestro gremio. Le damos la bienvenida a Eric Molino Ferrer, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales, y a Pablo Gutiérrez, miembro de la Junta Directiva de APEDE. ¿Qué tal todos? Bienvenidos. Gracias por dedicarle tiempo a esto. De verdad que Pablo y yo hemos estado haciendo una gestión de docencia realmente para aplicar este tema que entendemos que es complejo, pero que es importante que todos nos involucremos. Aquí vamos a tratar de, digamos, resumir cuáles son los puntos más relevantes desde la perspectiva financiera y del sector privado. Yo creo que, como estuvieron diciendo muy bien la señora Presidente y Fernando, hay varios temas que también no se han cubierto o que se deberían cubrir a mayor profundidad, pero estamos tratando de hacer, digamos, un resumen para las personas que no han tenido la oportunidad de leerse la ley, pero aquí estamos más que a la orden para poder contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. Así que, bueno, le dejo a... Perfecto. Si quieres, Pablo, acá te dejo para que arranques tú. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí el día de hoy. A ver. Ok, perfecto. Primero el índice, aquí como escuelita, cómo llegamos aquí, es decir, cómo llegamos a donde estamos al día de hoy. Voy a hacer un repaso bastante breve de lo que nos llevó a, primero, la mesa que se sostuvo en presidencia hasta finales de octubre, y posteriormente pues haremos ya una entrada de lleno a los cambios relevantes que propone la ley, consideraciones finales y una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo llegamos aquí? Quiero comenzar diciendo un dato súper relevante. Es la primera vez en la historia de la humanidad que las personas de 65 años o más superan a niños de 5 años o menos. Es decir, como sociedad, somos una sociedad que ha envejecido y que no se está renovando. Eso tiene serios impactos, tanto económicos como para todos los sistemas de pensiones a nivel mundial, y Panamá no es la excepción. ¿Okay? Entonces, el tamaño de la crisis, que fue realmente lo que, digamos, ha estado mucho en palestra por el monto que representa. ¿Okay? Tenemos que los aportes directos del canal al 2023 fueron de 2.5 mil millones.
El saldo de deuda del sector público no financiero, 51.8 mil millones. Y el PIB de Panamá al 2023 aproximadamente 83 mil millones. ¿Okay? Por detrás, como un enorme agujero negro, está la crisis en dólares presentes. Está 76 mil millones de dólares. ¿Okay? Esto representa 30 veces los aportes del canal, representa 145% del saldo de deuda del sector público no financiero y representa 90% del PIB. Pero ¿por qué lo pongo más grande que el PIB en la figura y como un agujero negro? Porque al final del día las repercusiones de no hacer nada van a terminar impactando de una manera tan fuerte que puede tener una reducción considerable el PIB, puede traer más informalidad, puede traer más desempleo y crisis sociales. Entonces, esto es algo que debemos abordar ya y hayamos votado por el presidente actual o no, por lo menos es el único en los últimos años que ha tenido la valentía de afrontar esto de frente. Así que, nos guste o no la reforma, fantástico, pero como sociedad, con este presidente a la cabeza, hemos decidido afrontarlo y creo que es realmente relevante y debemos mencionarlo. Ok, como mencionaba, el cambio demográfico es real. ¿Esto tiene pointer? A ver, sí tiene un pointer. Ok, esta es la data a nivel global, luego Europa, tenemos Latinoamérica y tenemos Panamá. Me voy a enfocar aquí en Panamá por temas de tiempo. Y sí mencionar que la expectativa de vida al momento de cumplir 60 años, que es diferente a la expectativa de vida al nacer, y eso es importante. Cuando se hacen corridas para ver temas pensionales, se toma no la expectativa de vida al nacer, sino se toma la expectativa de vida al momento de jubilarte. En 1950 estaba en 76 años y actualmente está en 84 años. Como vemos, ha habido un aumento importante en la misma y es algo que se ve en todo el planeta. ¿Okay? Es irrefutable de que estamos viviendo más gracias a los avances tecnológicos y científicos y se espera que para el 2050 esa expectativa de vida sea de 87 años. Debemos sumarle a eso también otro hecho. Estamos teniendo como sociedad menos hijos. Las mujeres están teniendo menos hijos y eso tiene un impacto importante porque, por un lado, necesitamos nuevos ingresos a la fuerza laboral y, por otro lado, existe lo que se conoce como la tasa de reemplazo poblacional, que cuando baja esa relación, está por debajo de 2.2 aproximadamente, se empieza a ver de que la población no se reemplaza, es decir, tendemos hacia decrecer como población y no a crecer, que es lo que ha pasado históricamente. Aquí en Panamá, en 1950, se estima que una mujer tenía 5.6 hijos, aproximadamente 6 hijos, y al 2024 solo 2.3. Al 2050 la situación cae dentro del rango de no reemplazo y pasamos a tener solamente 1.9 hijos por mujer, lo cual es extremadamente preocupante. Y asimismo baja la relación de personas en la edad laboral de 15 a 59 años, básicamente, sobre la población mayor de 60 años y así sucesivamente. La tendencia es irreversible. Sí es cierto que, como en todos los países, hay lugares donde las personas viven un poco menos por su realidad sociodemográfica y eso también es irrefutable, eso tenemos que entenderlo. Pero al final del día, todos como sociedad estamos viviendo más, algunos más que otros, pero la tendencia sin duda alguna es al alza. Otro tema que nos ha traído aquí es el fracaso de los sistemas de reparto. El sistema de reparto es puntualmente el subsistema exclusivamente de beneficio definido, el mal llamado solidario. Y esa es una palabra que hay que sacarnos de la boca porque el sistema no es solidario y vamos a verlo en la próxima filmina por qué digo esto. Pero bueno, se hizo un estudio de los países que tienen primordialmente un sistema de reparto para ver cuál ha sido el comportamiento de los mismos a nivel de paramétricas, que por un tiempo se veía que Panamá decir las variables paramétricas era palabra sucia, porque el presidente anterior dijo que eso no se podía tocar en la mesa del diablo del 2021, lo cual era, por lo que hemos podido ver con la data, no hacía ningún sentido mencionar eso y fue simplemente una medida política que quiso implementar.
Entonces, analizando desde 1995 a junio del 2024, países, como ya mencioné, que tienen primordialmente sistemas de reparto, vemos que 85 países incrementaron la tasa de cotización. Es decir, los ciudadanos, es decir, los trabajadores y también los empresarios en su parte patronal tuvieron que pagar más o sufrieron incrementos a lo largo de este periodo de tiempo. 67 países aumentaron la edad de pensión. Curiosamente, Cuba es uno de los países que ha aumentado la edad de jubilación, así que tengan eso en cuenta cuando los del otro lado de la cerca dicen que no hay que aumentar la edad de jubilación, ¿no? Y por último y no menos importante, 70 países redujeron los beneficios que paga el sistema. Si me preguntan a mí, eso es lo último que se debe tocar. No podemos terminar de dañar como sociedad nuestro tejido social y descartar por completo una promesa mal hecha por los gobiernos anteriores, sin duda alguna, pero una promesa al final del día, y no nos podemos correr el riesgo de, como sociedad, nosotros terminar de matarlo. Yo quería dar unas estadísticas complementarias que son claves porque parte del debate es decir, bueno, debemos aspirar a ser como son los países europeos, pero analicemos cómo está la situación de un sistema de reparto en los países europeos. En el promedio de la Unión Europea, la aportación que los países tienen que hacer a estos fondos de pensión es del 11% del PIB. Ahorita yo voy a hablar un poco de eso, pero nada más tengamos de referencia 11% del PIB, serían casi 9.000 millones de dólares. Es impagable para Panamá hacer ese nivel de contribuciones. Ahora, si fuera porque esa aportación del Estado, y es importante elaborar en esto porque muchas personas están proponiendo, bueno, que el Estado aporte más, que al final es dinero de contribuyente, ¿eso resuelve el problema? Y la respuesta es no, porque si después te pones a ver qué otras reformas han hecho en la Unión Europea, en promedio aportan 37 años. En Panamá ahorita mismo el mínimo que te están pidiendo es 20. ¿Cuánto es la tasa de reemplazo? En Panamá ahorita mismo es 60, en esos países es en promedio 47%. Entonces, al final, con todo y tener aportaciones muchísimo más altas, una edad de jubilación más a la par a lo que, digamos, se está proponiendo la ley, pero inclusive con esas aportaciones al Estado, inclusive con el aumento de reformas paramétricas, incluyendo reducir la tasa de reemplazo, son sistemas que están fracasados y que tienen que estar constantemente siendo subsidiados. Y eso es algo importante que nosotros lo entendamos, porque al final cualquier aportación que hace el Estado es básicamente una imposición de un futuro impuesto, porque de algún lugar va a salir, ya sea de futuros ingresos o de deuda. Gracias, Eric. Efectivamente, lo que has mencionado es lo que sale aquí, que bueno, no se aprecia mucho, pero es básicamente el resumen de cuál ha sido el comportamiento de estos sistemas en Europa. Y bueno, es realmente solidario lo que hablaba previamente. Como podrán ver, esta tabla muestra un salario base, cuánto aporta más los réditos que potencialmente puede recibir. Este cálculo cuando se hizo estaba alrededor del 4% en aportes, o mejor dicho, de rendimiento sobre los aportes. Y te dice por sexo, mujer y hombre, por bracket, cuánto serían sus aportaciones, su pensión y el costo de la pensión contra lo que termina obteniendo. Todas dan subsidio. ¿Y por qué me gusta que quien construyó esta tabla utilizó la palabra subsidio? Porque la realidad es la siguiente. Aquí en Panamá, 72% de la población gana menos de $1.000 al mes. ¿Ok? Esa población que gana menos de $1.000 al mes y que está en una parte importante en el sistema de reparto, que estuvo en su momento en el sistema de reparto, es la que está contribuyendo a pagar las pensiones que tienen los déficits más altos y que son aquellas pensiones que están por encima de los $1.000. Es decir, las personas de menores ingresos subsidian las pensiones de mayor tamaño. Eso en ningún lado se le conoce como solidaridad. Eso es una pirámide inversa donde los pobres pagan las pensiones de los, entre comillas, ricos, porque tampoco podemos decir que necesariamente una persona que gana una pensión de $2.500 es rica, pero dentro de este argumento así lo es. Y eso es insostenible. Ahí está, digamos, los cálculos que se hicieron y demás, con el 4% que mencioné de tasa de interés anual. Y bueno, lo que nos trae a octubre de 2024, donde el presidente Mulino llamó a una mesa que duró aproximadamente mes y medio,
y donde estuvimos representados el sector privado, estuvieron representados los trabajadores organizados, estuvieron representados los médicos, enfermeras y otro grupo de personas. Lo que sí quiero que se lleven de esto es que este trabajo no fue en vano. ¿Por qué? Porque todas las propuestas tenían cosas positivas. Todas. Y había consensos en temas de mucha relevancia. Por ejemplo, el tema de la gobernanza. Todos apuntaron a que había que mejorar la estructura no solo la estructura de la Junta Directiva, sino los roles de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Apuntaban a mejorar la fiscalización de la misma. Apuntaban también a obtener mejores rendimientos sobre las inversiones, cosa que es fundamental para que el sistema sea sostenible, como lo hemos venido mencionando. Entonces, si en la calle les dicen, no, es que eso se hizo por gusto y no hubo consenso, es falso. Sí hubo consensos en muchas cosas importantes. Donde no hubo consenso fue en el tipo de sistema que queremos. El sector privado presentó el modelo de los 3 pilares. Los trabajadores organizados lo que básicamente dijeron es regresemos a un sistema exclusivamente de beneficio definido donde quien cubra los platos rotos sean los contribuyentes, porque eso es lo que iba a terminar pasando. Porque el Estado no tiene plata. Plata la tenemos nosotros y se la damos al Estado para que la pueda gastar. Entonces, en resumidas cuentas, eso es cómo llegamos hasta aquí y por qué estamos aquí el día de hoy con esta reforma propuesta por el órgano ejecutivo. Eric, te cedo la palabra. Gracias, Pablo. Sí, yo quisiera empezar por tal vez algunas consideraciones preliminares y me permiten, vaya mía, profesor, tengo que caminar mientras estoy hablando. Hay un par de cosas que valen la pena resaltar. Primero, esta no fue la propuesta que hizo el sector empleador. Cuando nosotros estábamos proponiendo, nosotros estábamos hablando de que hubiesen cuentas individuales, estábamos hablando de que tuvieran un sistema de pilares, que hay algo de eso en la ley, pero no es exactamente lo que nosotros habíamos propuesto. Nosotros no habíamos propuesto, por ejemplo, medidas paramétricas, la ley actual sí contempla eso, pero yo creo que nosotros todos, cuando tenemos que hacer la evaluación de si este proyecto es o no es, entre comillas, bueno, porque al final los proyectos nosotros siempre tenemos que verlo bajo la óptica de un objetivo principal. Esto es un proyecto que genera una sostenibilidad de largo plazo y que en 10 o 15 años no vamos a tener que reformar. Ese debería ser el objetivo de cada una de las propuestas que se hagan, porque si el día de mañana se dice, bueno, no se suba los 3 años o no se suba los 3 puntos porcentuales a la empresa privada, todo debe verse bajo la matija y el contexto de si al final esos cambios afectan o no la sostenibilidad del sistema. Y lo decimos Pablo y yo como personas que todavía en 10, 15 años vamos a estar acá, muchos de los diputados no lo van a estar, pero al final es una real inmoralidad y no es definitivamente solidario estarle traspasando a las futuras generaciones la carga financiera de que esto salga mal. Así que esa debería ser, digamos, uno de los puntos centrales bajo los cuales debemos hacer el análisis. Habiendo dicho eso, y aquí arriba yo les estoy poniendo los artículos, como quien dice, si quieren hacer una revisión rápida pueden anotar dónde están estos artículos. Una de las primeras cosas es que nosotros como sector empleador no habíamos propuesto la fusión de los sistemas. De hecho, tenemos consideraciones, y lo estaba diciendo la presidenta de Santis, consideraciones importantes sobre esto que implica. Esto implica básicamente que se van a tomar las aportaciones que se habían estado haciendo en el subsistema mixto para entonces financiar el déficit que existe actualmente en el subsistema de exclusivo de beneficio definido. ¿Y cuál era la matemática? La matemática era, bueno, tengo un sistema que actualmente tiene un déficit de $700 millones con toda aportación del Estado, y tengo un sistema que no tiene un déficit, que de hecho tiene un superávit de $700 millones. Entonces, matemáticamente te dice, bueno, si tú fusionas los sistemas no tienes déficit. Pero el principio sigue siendo el mismo. Al final, uno de los sistemas no tiene déficit porque tienes más ingresos que gastos, porque las personas todavía no se han jubilado. Es decir, tú tienes más personas aportando y menos personas recibiendo su rentabilidad. Una de las propuestas que nosotros habíamos dicho era no fusiones esto porque aislado, solamente teniendo esa consideración, lo que estás haciendo es patear el problema un poquito más adelante. Te ganas un espacio de flujo de caja, pero sigue habiendo un problema en el futuro. Ahora, nuevamente, esta parte de la ley es algo que a nosotros no nos gusta, pero quisiéramos que veamos todo, digamos, todo en contexto de todas las otras cosas que se están viendo en la ley. Esta partecita sí era importante entenderla, que en vez de tener un sistema donde hay 2 subsistemas, todo pasa a un sistema, un fondo único. Y, Pablo, comenta. Sí, una de las cosas importantes a entender aquí, me voy a poner un poquito técnico, porque
es importante entender cómo funcionan las pensiones para que se pueda apreciar el trabajo que se ha venido haciendo en ese sentido. Hay básicamente dos grandes tipos de pensiones, las no contributivas y las contributivas. No contributivas es básicamente que tú no aportas de manera directa, sino que se financia a través de los aportes del Estado. Y contributivas es que tú aportas de manera directa a un pot común, una cuenta individual, etc. Y tenemos también dos grandes esquemas. El esquema de beneficio definido y el esquema de contribución definida. Hay, digamos, híbridos entre los dos. Uno de esos híbridos es o son las cuentas nocionales, que es parcialmente o en gran medida lo que se está presentando aquí. Y además tiene otro componente muy importante, y tal vez han escuchado al director Dinomón hablando al respecto, y es el de una renta vitalicia. Una renta vitalicia, para los que vienen de la industria de los seguros, un annuity, es básicamente un mecanismo que te garantiza por cierto periodo de tiempo o hasta tu fallecimiento una contraprestación a las primas que tú has pagado a lo largo de tu vida. En este caso particularmente esto es una renta vitalicia diferida que tiene, ojo, parcialmente un beneficio de sobreviviente para los viudas y viudos y también de orfandad, pero en un cierto porcentaje y por un X periodo de tiempo, salvo tengas una invalidez, que en ese caso es básicamente de por vida. Sin embargo, lo que debemos llevarnos aquí es que a las cuentas individuales que por ley eran inembargables y propiedad privada de cada uno de los que participan o participamos, como mi persona, en el subsistema mixto, se les está en principio quitando ese dinero y colocándolo en el Fondo Único Solidario. Y la gran pregunta que muchos tenemos es, ¿qué sucede si yo antes de mi jubilación fallezco? ¿Qué pasa con esa plata? En principio, en el mixto, si yo fallezco, ese dinero le queda a mis beneficiarios, ¿ok? A quien yo haya designado. Con el nuevo sistema y como está redactada la ley actualmente, eso no existe. Eso es importante que lo tengamos todos presentes, ¿ok? Si posteriormente se presenta una modificación, que ojalá así sea, las cosas pueden cambiar para bien, diría yo, en ese sentido, y añadiría un punto adicional a los pros y quitarle uno al contra que tiene esta ley en el análisis que hemos venido realizando. Y agregando un poco lo que está diciendo Pablo y regresando, digamos, un poquito a lo que nosotros habíamos presentado como sector empleador, nosotros habíamos hablado de tres pilares. Un pilar en donde nosotros dábamos un componente no contributivo. Componente no contributivo es lo que hoy en día se ha conocido como una pensión básica universal. Una pensión básica universal es las personas, por la razón que sea, que no han podido hacer las aportaciones, se le va a dar un subsidio en el que esa persona va a tener una pensión vitalicia y que de esa manera no tengamos personas que llegan a la jubilación en la indigencia. Si ese monto es muy bajo, ahorita mismo están planteando $144 por mes, si ese monto es muy bajo o si debería ser 200, 300, 400, esa es, digamos, otra, digamos, consideración que se podría tener y que hay que hacer un análisis de digamos, el costo financiero de eso, pero ese es realmente un componente solidario que nosotros todos como sociedad, digamos, a ese pequeño porcentaje de la población que no ha logrado, por la razón que sea, llegar a la jubilación con sus cuotas, tenga donde poder pagar sus medicinas, tenga donde poder, digamos, no tener que vivir en la pobreza. Entonces, ese sería el componente no contributivo. Tienes entonces un componente que sí es contributivo, en donde tú tienes dos componentes. Uno que es voluntario y uno que es obligatorio. Básicamente, lo obligatorio son las deducciones que te hacen de tu salario y las aportaciones que tendrían que estar haciendo los independientes, y cualquier monto adicional a ese, ahí es el componente voluntario, que como por definición no es obligatorio. Aquí hemos estado hablando bastante del tema de que estas no son cuentas individuales, y eso sí es importante mencionar qué significa nocional. Nocional es que está contablemente separado. Es decir, hay un documento donde hay un fondo y dentro de ese fondo hay subcuentas y dicen esto es lo de Eric, esto es lo de Julia, esto es lo de Eric, esto es lo de Pablo. El problema con eso, y ya existe el precedente, porque lo estamos viendo ahorita mismo, que el día de mañana nada garantiza que por un tema de flujo de caja
eso se vuelva a mezclar. Entonces, ahí nosotros sí habíamos insistido en su momento en el tema de tener unas cuentas individuales, pero bueno, nuevamente aquí estamos haciendo una presentación de qué es lo que dice la ley y le estamos tratando tal vez de dar un contraste sobre qué es lo que se había propuesto originalmente por parte del sector empleador. Sobre ese tema y amarrándolo a la parte de que sea autosostenible, los sistemas de cuentas nacionales pueden ser de tres maneras: totalmente fondeados, parcialmente fondeados o de reparto. De reparto sería básicamente regresar a lo que teníamos en el subsistema exclusivamente de beneficio definido, que sería catastrófico, porque literalmente agarra la plata de Pablo para pagar la pensión de Eric y no tiene reservas. Al no tener reservas, no hay dinero para invertir que puedan generar buenos rendimientos y mejorar así las pensiones. Los sistemas parcialmente fondeados son aquellos de que tienen un cierto componente de reparto por su flujo de caja, más si conservan una reserva que va acumulando dinero en el tiempo, pero no es una reserva tan considerable. Por último, tenemos a los que son fully funded o los sistemas totalmente fondeados en las cuentas nacionales, donde tú tienes una gran reserva de dinero y en principio, basándose obviamente en cálculos actuariales, tomando las medidas paramétricas y modificándolas en el tiempo para que el sistema pueda pagar pensiones de manera sostenible, entonces se pueden generar básicamente los mejores retornos y hay una garantía sobre el dinero, porque eso es importante. Tenemos que determinar en este sistema, como está redactado ahorita misma la ley, y viendo los flujos de entradas y salidas que va a tener, si se están tomando o no los fondos del subsistema mixto, particularmente lo de los ahorros pensionales de cada uno de nosotros, porque efectivamente, si eso es así, sería una expropiación. Aquí está, digamos, en este artículo lo que tal vez ha enfocado mucho a la conversación en los medios de comunicación, que es este cambio estructural a las medidas paramétricas, que son tres componentes. La aportación que en teoría están haciendo los contribuyentes, y yo pienso que es, digamos, es importante el lenguaje, porque pese a que se diga que es un aporte que está haciendo el Estado y pese a que es un aporte que está diciendo el gobierno, al final es un aporte del contribuyente. Esta parte es crítica y fundamental que la entendamos. Este aporte de 1.2 mil millones de dólares, que cuando uno ve las corridas actuariales pasa a, digamos, a ser parte de las reservas y que eso genera unos intereses, ayuda a evidentemente tener, digamos, ese colchón que se va a necesitar para los años donde los ingresos van a ser mayores a los gastos. Pero una cosa que nosotros no podemos perder de vista es lo que estaba comentando Fernando, que al final esta conversación no puede estar desconectada a la realidad de las finanzas públicas nacionales. Actualmente, el déficit que nosotros tenemos a septiembre es de 6.2 mil millones de dólares. Las propuestas que se han hecho de, por ejemplo, tener que la aportación del Estado sea mayor para compensar lo que hubiese estado poniendo, digamos, esos 3 años adicionales de jubilación o el componente del sector privado, hay que verlo bajo la matiz de que esa plata no es gratis. Ese es dinero del contribuyente. Y al final son cifras que para Panamá lamentablemente sería endeudarlo más. Porque al final, y eso lo estuvo comentando Fernando, el ministro ha dicho, mira, 1.2 mil millones de dólares, ¿de dónde sale? Va a tener que haber un componente de lograr eficiencias en la recaudación del ITBMS. Ahorita la evasión del ITBMS se calcula como en 1.5. Ellos no están aspirando a que se cobre el 100%, sino un porcentaje de eso. La revisión de algunas exoneraciones fiscales, que de hecho es algo que hemos estado proponiendo desde hace meses en la Comisión de Asuntos Económicos y Finanzas Nacionales. Esa parte sí me parece correcta. Y que las aportaciones que había estado haciendo el Estado al FAP, por lo menos temporalmente pasen a que vayan a la caja del Seguro Social. Conceptualmente cuadra, hay que verlo muchísimo más a detalle y todas estas cosas es súper importante encontrarlo al mayor nivel de detalle posible, pero estamos hablando de 1.2, cualquier aporte adicional de que si el Estado tiene que poner 3 millones, 4 millones o 6 mil millones de dólares, que es lo que se ha estado proponiendo en algunos medios, hay que entender que eso implica que eso se tiene que financiar con deuda. Y que si nosotros estuvimos hablando por varios años de la irresponsabilidad que estuvo siendo manejada o con la que estuvo siendo manejada las finanzas nacionales, esto no es una solución y necesitamos entenderlo. Cuando una persona dice es que el Estado tiene que poner más plata, no es el Estado el que la está poniendo el contribuyente. Entonces, parte de lo que nosotros siempre hemos dicho es, hablemos un poco de cómo logramos eficiencias por parte de la Caja del Seguro Social. El déficit operativo es de promedio 200 millones de dólares por año.
Entonces, se ha enfocado mucho en el tema y vamos a ser categóricos, Pablo, yo y varias de las personas que estamos aquí presentes cuando salimos en medio decimos, todo el que debe como empleador a la Caja de Seguro Social tiene que pagar. ¿Okay? Entonces, y eso es algo que no debería ser controversial. Todo aquel que le quita a su colaborador su cuota a la Caja de Seguro Social tiene que pagarlo. ¿Okay? Habiendo dicho eso, el monto de esa deuda se calcula en 150 millones de dólares y es una sola vez si cobramos todo. Pero el déficit recurrente operativo anual de la Caja de Seguro Social son 200 millones de dólares. Entonces, ¿qué tiene más peso? Entonces, parte de este financiamiento, 1.2 millones de dólares, tiene que venir acompañado no solo de un aumento en el ingreso, sino ver de dónde encontramos las eficiencias operativas necesarias para poder generar ahorros. Aquí vamos a hablar también un poquito del tema de los 3 años y cómo se compara Panamá con el resto de los países, no a nivel mundial, sino a nivel latinoamericano. Y como pueden ver en la gráfica que tengo aquí atrás, la mayoría de los países ya están en 65. De hecho, hay varios países que no hacen una distinción entre si eres una dama o un caballero. Ahí tienes países como Costa Rica, que es nuestro vecino y que nos está, digamos, ganando en muchos ámbitos de atracción de inversión extranjera directa y de Estado de Derecho, que ellos tienen una paridad de género en cuanto a la edad de jubilación, que es 65 años. Lo mismo con México, lo mismo con Perú. Los países que por lo menos para los caballeros tienen una edad de jubilación inferior a Panamá son modelos económicos que no necesariamente queremos replicar. Con la excepción de República Dominicana, miren a los países, con mucho respeto, a los países que están por debajo de Panamá en la edad de jubilación. Considerando que inclusive Cuba ya está puesto en 65 años. Así que aquí parte del argumento no es si se debe o no se debe hacer ese aumento de los 3 puntos porcentuales, sino hacer una comparación. Nuestros vecinos, ¿qué han hecho? Y aquí está. Esta parte, y quiero que lo tomen a manera de cálculo, porque estos son los cálculos, estos son los números oficiales, más no los más recientes. Esto es basado en el INEC, que se hizo agosto del año pasado, mucho antes de las protestas que tuvimos en octubre, donde obviamente ha subido tanto la informalidad como el desempleo, pero aquí tú tenías el número de personas que trabajaban en empresas particulares, que son aproximadamente 600.000 personas. Si tú esas 600.000 personas que están generando un salario de aproximadamente 688 millones, tú dices, ok, me llevo eso a 12 meses, y aquí estoy sacando el cálculo del 13º mes. Aquí, de hecho, hay un puntito que es importante tal vez resaltar, porque se habla de un aumento de esa cuota de 3 puntos porcentuales, pero no necesariamente habla de que se tiene que aumentar a todos los meses, no habla del décimo, ahí hay como una pequeña ambigüedad, pero asumamos que solamente subo 3 puntos porcentuales a eso. Estamos hablando de que son 248 millones de dólares adicionales. Y ojo, aquí este cálculo, ya hablando un poquito en términos económicos, no es verdad que esa va a ser la recaudación, porque todas las personas van a tener que hacer un ajuste en sus empresas, sobre todo las pymes. O sea, este aumento en el costo del pasivo laboral va a tener que ajustarse de alguna manera. Y no hay manera de eludir la conversación de que al final, porque por ejemplo, y esto lo tenemos que decir y desmentir todas las veces que sea necesario, han habido personas como el profesor Jované diciendo esto no es ningún sacrificio de la empresa privada porque al final ellos van a subir los precios. A mí como economista me ofende que él está asumiendo inelasticidad perfecta, que es un error técnico muy básico de primer año de economía. Es imposible decir que yo voy a poder traspasar directamente a mis clientes, que muchos, y si hablamos entre nosotros vamos a darnos cuenta que muchos estamos hoy cobrando menos de lo que estábamos cobrando en pandemia en cuanto a algunos servicios, poder decir que vamos a inclusive subir el precio para compensar esto. Así que no es real necesariamente ver este número, pero era para poner en contexto de cuánto representaba ese aumento de 3 puntos porcentuales y saber que hay que hacer, digamos, los ajustes apropiados. Eric, ahí es importante mencionar o hacer énfasis en lo que dijiste de las pymes, ¿no? Porque tenemos que las MIPYMES representan más del 90% del tejido empresarial de Panamá y, si no me equivoco, tienen 57% de la planilla, algo así. Entonces, las MIPYMES, que dependen básicamente de entradas y salidas del día a día, ¿cómo le van a hacer frente a esto? O sea, estamos hablando de un número importante de gente que puede pasar a la informalidad o puede quedar totalmente desempleada y empresas que van a desaparecer. Perdimos decenas de miles de empresas durante la pandemia y este tipo de medidas, si no se controlan de la manera apropiada, puede terminar causando serias repercusiones económicas y financieras para el país y para las empresas. Yo no tengo aquí en esta presentación, pero el que quiera se la puedo pasar. Yo siempre me gusta verlo por números. Hay 4 millones de personas en Panamá.
De esos 4 millones, hay 3.3 que están por encima de 15 años, que es la edad a la que normalmente se considera que ya puede ser parte de la fuerza laboral. De esos 3.3, hay 2 millones que son lo que se conoce como la población económicamente activa. Son personas que quieren y pueden trabajar, restado de los estudiantes, restado de los pensionados y restado de las personas que están institucionalizadas o en estado de invalidez. De esos 1.8, tenemos 756.000 informales. Si tú le restas eso, tú tienes un grupo de independientes, tienes 600.000, que lo acabo de mostrar ahí, que son parte de la empresa privada, y tienes 260.000 funcionarios. Entonces, al final es muy importante entender a nivel estructural, porque la conversación tiene que incluir un tema de que la informalidad no es que las personas quieran evadir la ley, es que hay más de 300 procesos relacionados a la formalización de una persona en la Caja del Seguro Social. Y esto lo ha dicho varias veces el director, que hay personas que llegan a hacer un acuerdo de pago y que les dice que porque no cuadra exactamente el monto, no se puede. Entonces, en lugar de hacerle más difícil a la persona para que se formalice y hacer como clásicamente hacemos en Panamá, que esto es un tema de castigo y que no hace, castigo y que no hace, tienes que facilitarle a la persona a través de modernización, eso lo vamos a tocar hacia el final, que tienes que arreglar el problema. La informalidad en gran medida se arregla con digitalización, automatización y modernización de los procesos. El que no ha visto todavía, hay una calculadora que le invito a todo el mundo que la utilice. Es una calculadora que, digamos, trataron de hacerlo lo más sencillo posible. Ahorita yo les voy a presentar unos cálculos que puede hacer uno en el celular, pero la calculadora lo que te permite decir es a qué edad empezaste a cotizar, cuántas cotizaciones vas a hacer y cuál es tu salario, para darte un cálculo de con cuánto te vas a jubilar. Y esta parte es la más crítica e importante en, digamos, la discusión nacional, porque al final parte de los mensajes que se han estado dando como mala información y como fake news y miscommunication, es que la tasa de reemplazo es inferior, y eso es categóricamente falso. A ver, yo tomé el caso de una persona que gana $900, que empieza a trabajar a los 25 años y que se jubila a los 65 años. Esa persona, y acá están viendo la tasa de reemplazo acá abajo, la tasa de reemplazo que tendría en el sistema actual es 60%, pero bajo la nueva propuesta de ley estamos hablando que con sus aportaciones acabaría teniendo una tasa de reemplazo superior a ese 60%, con 87%. Eso lo pueden hacer cada uno de ustedes y pueden poner sus números o los números que ustedes quieran en la calculadora, pero les ofrezco, digamos, un cálculo alternativo. Y aquí he sido realmente conservador un poquito para demostrar el punto. Vamos a tomar nuevamente esa persona que gana $900. Vamos a asumir incorrectamente, porque así no se hacen las corridas actuariales, pero vamos a asumir que esa persona nunca durante 30 años tiene un aumento salarial, que la tasa es apenas 4%, en las corridas que ha hecho el Estado está asumiendo 5%, pero asumamos 4%, y que no voy a contar el 13º mes, que también está incorrecto, porque al final es parte, digamos, de las aportaciones el salario. Pero con este cálculo, básicamente a mí lo que me da, ¿ok?, es que el valor futuro de esas aportaciones son $103.000. Si te vas al cuadrito que te habla de el factor actuarial de pensionamiento, te habla de que una persona, un varón que se está jubilando a los 65 años, tú debes tomar ese valor, lo divides entre 1000, lo multiplicas por 5.44, te va a decir básicamente con cuánto te jubilas. Y de acuerdo a ese cálculo que yo les acabo de hacer, que como les dije, es un cálculo extremadamente conservador, a mí me parece que hasta irreal, pero ese era el punto del análisis, tienes una jubilación de $560 mensuales, es decir, una tasa de reemplazo de 62.29%. Si ese tema del factor de pensionamiento actuarial les suena raro, y les acepto que suena raro, vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo. Toma esos $103.000, la expectativa de vida en Panamá para los hombres es 78 años. Entonces, si tú divides que me estoy jubilando a los 65 y que estoy en promedio viviendo hasta los 78 años, son 13 años de jubilación, o sea, o 13 años de vida durante la jubilación, divido ese dinero entre ese número de meses, me da 536, es decir, 60% de tasa de reemplazo. Entonces es categóricamente falso lo que han estado tratando de decir, voy a decirlo abiertamente, los promotores de ¿cómo se llama?, de la izquierda, han estado diciendo que lo que se está tratando de proponer es una tasa de reemplazo, entre comillas, de miseria, porque da 20%, 30% y 40% de tasa de reemplazo. Ni siquiera se pueden poner de acuerdo en cuánto es la tasa de reemplazo real, porque no es real. ¿Ok? Entonces, es importante que nosotros podamos, como gremio empresarial, no necesariamente decir esto es lo que nosotros queremos proponer solamente, sino también decir lo que se está proponiendo ahorita mismo en la mesa de diálogo es desleal,
porque al final no lo estamos basando en un análisis correcto científico, sino más bien en un análisis ideológico. Y eso no es lo que nosotros necesitamos para resolver la crisis de la Caja del Seguro Social. Aquí, por ejemplo, y es uno de los puntos que siempre estamos de acuerdo todas las partes, teníamos que cambiar la ley para hacer el ajuste en cuál es la tasa de interés que estábamos recibiendo. Y ahí están los artículos donde se expande un poquito. Tengo algunas consideraciones. No me gusta personalmente que se pueda invertir hasta 75% del fondo en deuda del Estado. Lo razonable es 10-15%, de acuerdo a cómo está planteado ¿cómo se llama? Los acuerdos de la superintendencia de banco, que sí te permite hacerlo, pero te mantienen, digamos, te obligan a tener una distribución para que haya diversificación. Pero miren cómo están las tasas de retorno comparado con varios pares latinoamericanos. En los últimos 10 años ha promediado 4%. Promedio en República Dominicana 7.2, Costa Rica 7, México 4.1, Perú 4.4, Colombia 5.1. Entonces, Panamá ahorita mismo está muy desfasado porque la ley lo amarraba en que solamente se podía hacer depósitos en banca oficial. Esto sí es una modificación importante y hay que seguir haciendo, digamos, a mayor profundidad un reglamento y permitir de que no solamente tienen que haber límites en cuanto a qué se puede aportar, sino que también la gestión de esto sea por personas idóneas y personas que estén reguladas. Y como estaba diciendo la presidenta DeSantis, tiene que haber un regulador precisamente para la protección de nosotros como contribuyentes. Aquí un poquito, y yo creo que esta parte sí era importante, si quieren le pueden tomar una foto a estos artículos porque esta es una parte que tal vez no saben lo suficiente. Estas son las responsabilidades operativas que tendrían los empleadores. Entonces, si nosotros en nuestras empresas tenemos que entender cuáles son las nuevas obligaciones que estamos haciendo en cuanto a los reportes y esas cosas, ahí pueden ver, digamos, los números porque obligan ahora a hacer una serie de registros. Y esta parte, si no viene acompañada de un componente, como lo dice en el último artículo, de una modernización, aquí lo que vamos a hacer es empujar a todo el mundo hacia la informalidad. O reestructurar los contratos para que sean todos bajo los servicios profesionales. Porque al final esto tiene que venir acompañado de una caja del Seguro Social digitalizada, automatizada, que puedas hacer las cosas desde el celular y que facilite la tramitología. Son más de 300 pasos que hay que seguir. Ellos te hablan en ese último artículo que tengo ahí mencionado, que es el 251, que hay una hoja de ruta, que apenas se haga la ley, hay una hoja de ruta hacia que en los próximos 6 meses hay que hablar de un plan de modernización. A mí me parece que es un buen inicio, pero hay que seguirlo expandiendo. Ahí es donde realmente vamos a estar gestionando realmente una reducción importante de esos 756.000 informales. 2 puntos importantes aquí. Tocaste el tema de los informales, de servicios profesionales y demás. La ley le está solicitando a las empresas que cuando vayan a contratar o a utilizar contratistas, tienen que pedir el pasisalvo de la caja. Entonces, si tú vas a tener a alguien, una empresa que estás contratando y hay subcontratistas involucrados, toda la cadena tiene que tener el pasisalvo ante la Caja del Seguro Social. Eso por un lado. Por otro lado, en la primera parte que habla del ahorro voluntario, esto sí es algo nuevo y tomó como referencia lo propuesto por el sector privado en el documento que se entregó. Porque efectivamente crea dentro de la Caja del Seguro Social la capacidad de cada uno de nosotros de ahorrar voluntariamente como si fuese una AFP, es decir, como si fuese una administradora de fondos de pensión. Incluso va un paso hasta más allá y te dice que la caja tiene que velar por cumplimiento de Ley 23, es decir, prevención de blanqueo de capitales, prevención del financiamiento de terrorismo, etc. Lo cual alza la pregunta nuevamente de gobernanza de ¿quién va a supervisar a la caja en materia de prevención de blanqueo de capitales? Y por otro lado, también levanta la pregunta si ese artículo en particular no está creando competencia desleal ante las 4 AFPs que existen en Panamá, porque básicamente no habría, o por lo menos no he encontrado como, un cargo administrativo por, valga la redundancia, la administración de los ahorros voluntarios. Entonces las administradoras privadas estarían compitiendo contra la Caja del Seguro Social, no en igualdad de condiciones. Entonces tengan eso presente porque considero que es algo importante y que por lo menos hasta ahora no he visto a nadie realmente mencionarlo en la Asamblea Nacional. Y ya, consideraciones finales solamente para cerrar la presentación bien. Yo creo que, como ha estado diciendo la presidenta DeSantis y como nosotros vamos a repetir, la gobernanza es casi que igual de importante que el tema de finanzas nacionales.
¿ok? Entonces, nosotros sí deberíamos estar hablando de la sostenibilidad, pero no descuidar que esto debe seguir buenas prácticas de gobierno y de institucionalidad. Así que hay que profundizar en este tema porque por más de que nosotros tengamos una muy alta estima y muy alto nivel de respeto en cuanto a la competencia del ministro Chapman y del director Dinomón, ellos son transitorios. Entonces, al final nosotros tenemos que tener leyes que trasciendan en temas de institucionalidad. Segundo, nosotros tenemos que obviamente velar por el argumento de que las pensiones tienen que ser dignas y que tienen que ser justas. Al final han monopolizado un poquito la palabra los izquierdistas diciendo que ellos son los dueños de la solidaridad y la dignidad. Y eso es falso. Eso es un valor humano que todos tenemos y que todos debemos procurar de que tener un sistema donde las pensiones realmente sean, digamos, justas y que sean equitativas, como estaba diciendo don Fernando. Yo creo que es importante, obviamente, como hemos estado diciendo, mencionar el impacto de las finanzas públicas y que obviamente cuando estamos hablando de temas de gobernanza está el tema de supervisión, está el tema de la junta directiva, pero nosotros debemos como apedianos también involucrarnos más en este tipo de cosas y pronunciarnos sobre el respeto y la defensa de los principios que nosotros tenemos, que es el tema de la libertad individual, el tema de la libertad empresarial. Y cuando nosotros estamos viendo cosas como esto, no podemos ser pasivos y 10 o 15 años en el futuro simplemente decir, bueno, ¿qué pudo haber hecho? Ahorita es el momento para involucrarse, ahorita es el momento para actuar y ahorita es el momento que nos tenemos que hacer sentir como gremio. Muchas gracias por habernos escuchado y estamos atentos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. La verdad que es un orgullo para mí tener a Pablo y a Eric en nuestro equipo. Realmente son, bueno, ustedes han visto cómo los medios los llaman por ellos, no por APEDE, sino los llaman porque justamente saben explicar el tema y saben lo que quiero decirle. Quería decirle una última cosa. APEDE va a ir el 6 de noviembre a presentar, 6 de diciembre, a presentar nuestra propuesta a la Asamblea. Vamos a ir Pablo, Fernando Aramburu y yo. Así que sí les pido que nos acompañen, porque siempre es bueno tener ese apoyo desde las gradas para saber que estamos representando un gremio y que por lo tanto ustedes estén apoyándonos. Quería como decirles eso. Muchísimas gracias otra vez. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los socios por haber asistido a esta reunión mensual. Esperamos que se le hayan podido aclarar algunas dudas sobre esta propuesta que presenta el gobierno. Antes de despedirnos, quisiera además recordar algunas fechas. 6 de diciembre, de la Asamblea, el desfile de las 1000 polleras en enero y la fiesta de Navidad el 11 de diciembre. Muchas gracias por haber venido. Hasta luego.